Número uno, el significado de los milagros. Principios de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otros. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesitas saber. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Todo el mundo tiene derecho a los milagros. Pero... Venía. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se han comprendido su propósito. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y de ese modo liberan el futuro. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. El milagro es un máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros se reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar.
Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completada es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Los milagros presentan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Dado que los milagros reconocen al espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro desde donde se puede comunicar directamente. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intersecciones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes de la física, te elevan en la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas porque de ti mismo perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. Los milagros te devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir, totalmente en vez de selectivamente. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que pueden corregir o redimir la errada percepción de carencia.
Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o un estado de estar listo para ellos. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entran en ese tipo de comunicación, debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende, al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción, que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. ¡Puf! Borá, me Tremendo. parece que fue un montón. Sí, creo que Era necesitan analizar punto por punto. Claro, sí. principio de No sé si quieren compartir un poco, pero me parece que pasó una vida desde el principio del capítulo hasta esta parte. ¿Qué interpretaron de lo que son los milagros? Los milagros son el curso natural de la vida. Ahora comprendo más en profundidad la frase. literal, Caló a lo profundo. Fua. Tremendo, tremendo. imponente. Bueno, me encanta esto, ¿no? De que los milagros en verdad son ese recurso de aprendizaje que nosotros tenemos, o sea, como dentro de la ilusión, dentro del Bueno, tiempo. claro. Pero que en verdad como la comunión con Dios es ese estado de revelación que trasciende cualquier percepción que nosotros podamos tener de una realidad ilusoria, ¿no? Eso es como muy loco también. Tremendo. No, me encantó eso, cómo eran expresiones de amor, tanto de perdón, y que en última instancia es como, esa es la expiación, ¿no? El deshacimiento, como, e incluso como el perdonado es capaz de perdonar, como reconocer como la ilusión, ¿no? Y el poder quitar ese peso, esa tensión que quizás antes de emprender ese camino lo percibía de otra manera, a que pierda ese poder. Y hoy por hoy como que capaz que te prepara de otra manera para que en el próximo escenario que se te presente poder transitarlo de una manera donde sea un poco más armoniosa. Se entiende que es un proceso igual. No sé tan. Me encanta. Tremendo, tremendo. ¿Ustedes, por ejemplo, sienten que el milagro siempre es como cambiar la percepción? Como que siempre tiene que ser como una corrección. Bueno, viste que decía que es como la inversión, como que invierte al que da con el que recibe también, ¿no? Mm, Pero sí, yo creo que es como el cambio de la percepción errada a la percepción como verdadera. claro. O sea, si estás percibiendo correctamente, en realidad no es un milagro, es como Claro. simplemente percibiendo correctamente. Bueno, que, claro, si estás percibiendo correctamente, es como el curso natural serían los milagros, ¿no? Está buena igual la pregunta que hacer. Pues como si los milagros son el curso natural de la vida, Ah, claro. ¿no? Claro. En mi cabeza.
Bueno, es que en verdad, sí, yo creo que si estarías en el curso, o sea, si tuvieras una percepción correcta, estarías en un estado de revelación, en verdad. Bueno, claro. No, ahí no se necesitarían los milagros para corregir la percepción. Claro. Porque en Bueno, creo verdad que la comunicación con Dios es el estado de revelación, claro. ¿no? ¿Qué opinas ahí? No sé. Viste que te Como dejé que ahí. la percepción, no es como si siendo percepción parte del mundo, ¿no? Como que la revelación ya sería como algo más elevado o algo así, no sé. Mm, Bueno, claro. E incluso nosotros lo hemos experimentado, por ejemplo, con el hielo, por ejemplo, que como que no hay palabras, es una presencia tan grande y como que no hay palabras, como que tenés, y yo creo que ese es el estado de revelación, como que no hay un objeto, no hay algo en lo que te identifique, sino como que estás como en un estado de completitud ahí, como abierto y conectando con todo, y yo creo que ahí hay como una trascendencia a ese ego y hay como una conexión con algo más grande. Sí, no. Pero claro, son como esos instantes, son instantes. Y sí, yo creo que si no fue, o sea, si fuera algo que estuviera siempre, es como que La iluminación, te fuiste, claro, me fue, ¿no? Claro. Si fuera siempre no estaríamos acá nosotros luchando, ¿qué me querés decir? ¿No vieron el horrible Jesús? Hola Jesús. ¿Por qué? Tremendo. Igual que hermoso, ¿no? Porque claro, como que en la teoría uno lo comprende, pero de ahí a la práctica es como que momento a momento está. Por eso necesitamos los milagros, ¿no? Y ahí está como la realidad. Bueno, Que claro. requerimos de los milagros para poder cambiar nuestra percepción Claro. a la voz del Espíritu Santo. Y es esa como corrección que estamos haciendo, el deshacimiento. Igual, bueno, terminar la idea, ¿no? Eso, que me gustó mucho esto porque decía que los milagros tienen que ser involuntarios, que nosotros podemos orar a través, o sea, que la oración es como ese paso previo al milagro, pero que en verdad el milagro es involuntario, Es porque si vos lo espontáneo. querés hacer voluntariamente, estarías regido como escuchando la voz del ego y en verdad no a la voz del Espíritu Santo. Yo siento que ahí también como a lo práctico de la vida del cotidiano, como que lo podemos llevar, sí, a orar, como a hablar con Dios, con el Espíritu Santo, pero también esa parte de entregar la vida al Espíritu Santo, de entregar la vida a Dios, y en esa rendición es donde en verdad surge el milagro, porque ahí se genera el acto involuntario cuando vos lo dejás en manos de Dios y no lo querés controlar vos, pues si estás queriendo esperar un resultado a través del milagro, Claro. no estarías eligiendo el maestro adecuado. Es como dar la intención, ¿no? ¿Para qué lo hago? Si lo hago para obtener este otro resultado, ya es como la intención egoica. Claro. En cambio, si lo hago para servir, para dar, para reafirmar ese ser, ¿no? Ese ser en excelencia, en grandeza, es distinto la intención desde donde te estás moviendo. Y así arrancamos el primer Nos llevamos mi mente hizo... Sí, no. Pero aparte Y siento también, que es un montón. dependiendo cómo es, cómo lo querés interpretar también, porque cada uno puede tener su propia forma de ver los milagros, porque en realidad, más allá de la entrega que uno puede llegar a hacer para que esto suceda, ¿no? Cuando ya tenés una pretensión de que sea algo, entonces ya la intención no es la rendición. O sea, pienso que pasa mucho por el tema de la rendición. Bueno, me rindo a esto y me entrego, y a la misma vez, si yo sé que todo lo que viene es algo para mí, para aprender, ya sea lo bueno o lo malo, lo pone la mente en esto de la dualidad, ¿no? De que entonces ahí es cuando uno empieza a ver los milagros, pero en realidad el milagro es, no sé, esto, el compartir, el estoy respirando, eso es el milagro, cuando empezás a entrar en conciencia que es un milagro constante estar acá vivos, ¿entendés? Como que ahí es como, siento que se hace todo esa magia de decir, bueno, me rindo ante la vida, pero a veces también volvemos de nuevo a lo automático y a esto de, bueno, ¿qué tan rendido estás? Y ahí te vienen los desafíos y ahí, bueno, ¿no? Obviamente que cada uno con el proceso y con la experiencia Sí. propia. Pero sí siento que para mí es como que la base es la rendición, como bueno,
me rindo a todo esto porque a veces hay cosas que no podemos sostener. Y les digo porque a mí en lo particular me ha pasado con mi hija, cuando antes de que mi hija fallezca, que yo le dije a Dios, bueno, te lo entrego, acá está, hacé lo mejor que sea para nosotros, y fue como, pero con una expectativa, esperando de que la salvara. Más ese día Claro. ella falleció y a mí no me gustó esa decisión en ese momento, más no comprendía la misión tan grande que ella venía y traía en su alma, hasta que llevé el proceso del duelo y comprendí para qué ese milagro de su vida. Y si hoy volvería a tener que pasar por esa situación, lo volvería a elegir así tal cual pasó porque sé todo lo valioso que fue para mí hoy, pero ver todo ese milagro en ese momento a veces no lo podés ver porque no sos consciente de cómo Dios actúa para que vos puedas ver y valorar lo que es la vida, porque en ese momento yo no valoraba nada en la vida ni nada, para mí era todo como, ¿para qué vinimos a este mundo? ¿Viste? Era muy pequeña y con una hija con una misión muy grande que gracias a Dios ella me mostró el camino de que uno viene acá a vivir y a ser feliz. Pero si ella no hubiera pasado por eso, no lo hubiera visto. Entonces eso es un milagro, Mm. ¿no? A veces también ver el milagro no como, ay, bueno, me pasó algo bueno y ya tengo el auto, no, sino como en las cosas así como más duras que nos va atravesando, ahí también está el milagro, ¿no? Wow, qué Tremendo, hermoso, hermano. Qué tremendo, bueno, tremendo. gracias. Vos sabés que justo, Mm. justo hoy estaba pensando un poco en eso, ¿no? En el milagro de la muerte también, porque uno como que ve el milagro de la vida, me trajo justo, bueno, los chicos que compartían, que había fallecido un pajarito que estaban cuidando, y yo me llevó automáticamente a cuando mi abuelo falleció, ¿no? En ese momento. Y yo era como que en un principio decía, o sea, ¿cómo voy a, yo antes que pase sentía como eso, tipo, ¿cómo voy a vivir sin él, no? Que fue la persona que me crió y todo. Pero en ese momento yo experimenté como, o sea, además de la incertidumbre y todo, tenía una paz en mi corazón cuando pasó, que yo sentía como que la parte de él que estaba en mí, que habitaba en mí, estaba en paz. Y eso a mí me llevaba como una paz a mi corazón, una sensación como inexplicable realmente, ¿no? Porque en mi mente era como que tenía unos pensamientos y mi corazón sentía paz. Y yo ahí pensaba en esto, ¿no? El milagro de la muerte, pues en verdad nosotros, o sea, el ego es el que cree en la muerte. En verdad, el espíritu sabe que no existe la muerte, ¿no? Que se expande, en verdad, cuando muere y pasa a ser de nuevo esa parte del todo, ¿no? Entonces, wow, qué imponente eso, poder identificarnos a ese punto de este milagro, ¿no? De la muerte también, que en verdad no existe, que es el ego el que cree que la muerte existe. Como vos dijiste también, el tema de la muerte es como verlo como algo malo. ¿Por qué verlo como algo malo? ¿Por qué ver el dolor como algo malo? ¿Por qué ver como el caos o el vacío, la noche oscura? ¿Por qué Mm. verlo como algo malo? ¿Por qué no poder transitarlo desde otro lugar? El tema es que hay muchas creencias atrás de eso, entonces esto de malo y bueno, ¿qué es malo y qué es bueno? Ya cuando comenzás a como a unificar, yo siento que ahí es donde sucede ese milagro. Ujú. Wow, Poderoso. imponente. Wow. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Un montón, Sí. un montón. Bueno, igual algo muy lindo en el curso, ¿no? Es que muchas veces como que a nosotros nos pasa antes que también lo leíamos, es como que a veces quedan dudas o cosas y después seguís leyendo y te sigue contestando, ¿no? Y aclarando muchas cosas. Entonces eso me encanta también. Seguramente ahora como que nos redondean. Yo ya con este compartido, yo ya está, ya gané, ya está. El propósito del encuentro ya quedó. No, no, es tremendo, es tremendo. Hermoso. Es que siento eso, que en realidad uno puede leerlo solo y puede llegar a sacar algunas interpretaciones, pero esa otra que sacaste vos y que la compartí, era algo que nunca hubiese conectado yo por mi cuenta. Entonces, eso es lo realmente poderoso de esto. Y que en un punto, como hablábamos con Chris, donde dos o tres se reúnan ahí en mi nombre, ahí estaré. Y siento que en parte de todo esto es como viene de las enseñanzas de Jesús, entonces se siente la presencia de Él ahora mismo. Sí. Bueno, y lo que leíamos, en la parte que leímos la vez pasada, decía esto, ¿no? De cómo nosotros a través de nuestros hermanos Sí. es donde nos conocemos a nosotros, ¿no? Cómo nos unimos a Dios uniéndonos con nuestros hermanos. Entonces ahí, y perdonando también a nuestros hermanos, ¿no? No solo cuando es lindo, es como fácil vernos todos juntos como
Pero también en esa situación en la que podemos perdonar a un hermano, también nos estamos uniendo a él y nos estamos uniendo a Dios, pues estamos más juntitos. Mm, Mm. Qué los lindo. amo. Los amo. Ajá. Cris, no sé si queréis continuar vos. Dale, dale. Me encanta. Santitud. Ya, punto 2. La revelación, el tiempo y los milagros. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y del miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable, porque es una experiencia de amor inefable. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador, de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo tengo nada más, en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación
parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. No sé si quieren ahí como opinar, decir algo. Ay, Es que cada capítulo te es una re oleada. Fue tremendo. fue hermoso como arrancó, porque justo estábamos hablando de eso y yo les dije, vieron que después no, como que no redondeé ni idea y fue literal. Claro, de una. Ah, wow, Qué demás, qué demás. imponente. Imponente. Y se dejó en evidencia, bueno, quién es el que habla, ¿no? Jesús está ahí como... Y cómo él mencionaba esto, ¿no? Que tampoco es como que él merezca reverencia, sino que la reverencia hay que guardarla solo para el Creador, para Dios. Que él Claro, quiere que lo consideremos como un hermano mayor y que su función es acortar la distancia que tenemos entre nosotros y Dios al verlo a Él, porque si no, nuestra percepción entre nosotros y Dios sería tan grande, tan distante, que nos sería más difícil de conectar, que para eso, bueno, es que está Él ahí. Eso me pareció hermoso. tremendo, tremendo. Bueno, y algo que también como, y de lo que hemos hablado delante, ¿no? Que como que la revelación, según entiendo, tiene que ver más como esa comunicación directa con Dios y como el milagro con nuestros hermanos, ¿no? Como que ahí estriba como la diferencia, ¿no? Bueno, pero algo que me llama la atención, por ejemplo, es como, por ejemplo, este libro, El Curso de Milagros, Helen Ujú. Schumann cuenta que demoró 7 años en bajarlo, en canalizarlo. Y siento que en parte ese también es un milagro. Y que capaz que fue un milagro que demoró 7 años en materializarse, en manifestarse, pero que sigue siendo como un milagro entre hermanos que se... Brutal. Me encanta. Entonces, ¿cuál sería como una reverencia, una Como que revelación? yo siento que como que él habla, o como que en algún momento sentí cuando estaban leyendo como esa, viste que dice que es para unir el camino, como para cortar el camino entre lo que el espíritu, esa parte es como que yo sentí que es como nuestro yo superior o nuestro espíritu, viste que se divide como en tres partes, en tres planos, y siento que la unión que se hace en eso es el inconsciente hablando, sería para mí, no sé cómo lo sentí yo, ¿no? Jesús, que sería como esa unión entre lo superior y nosotros, que en realidad nada de eso está afuera, sino como que es dentro de nosotros. No sé por qué lo vi así mientras lo leía. Me encanta, Rosita. Bueno, hay unas imágenes que también en metafísica se habla mucho como el ser crístico, ¿no? Entonces es literalmente como el tubo de luz, tipo nosotros, el yo inferior, el yo superior, el ser crístico y Dios, ¿no? Que nos une como el cordón de plata a todo eso. Y aparte, vos sabés que estábamos leyendo y hablando de esto y a mí me llevó como también, o sea, me llevó como al recuerdo de un libro que se llama Amy, el niño de las estrellas, que es, o sea, que el libro lo que cuenta es como, o sea, es un ser de otro planeta más evolucionado que llega acá a la Tierra
y le empieza a explicar a un niño como muchas cosas que pasan en otros planetas. Incluso el niño lo lleva como a otros planetas más evolucionados, recorre y él le diga a Ami, que es este ser de otro planeta, le va explicando distintas cosas. Y de repente Pedro, que es el personaje principal, va a otro planeta que era más o menos parecido al nuestro en evolución y tal, y empieza a conocer a una niña y todo, ¿no? Y en ese planeta no estaban hablando y hablan y le dice como otro nombre, ¿no? Pero era como lo mismo que nosotros teníamos a Jesús, lo mismo había pasado en ese otro planeta, ¿no? Entonces, yo creo que en un punto es esto, ¿no? Como lo que vos traes, Marce, de que en verdad, si nosotros somos todos un mismo ser, o sea, todo el universo, esa parte despierta en nosotros como que viene a recordarnos eso, quiénes somos. Por eso, o sea, nadie llega al Padre si no es a través de mí, porque en verdad es esa voluntad nuestra que está en ese camino recto para llegar al Padre, que viene de cierta forma a recordarnos el camino, o sea, a recordarnos quiénes somos. No sé si lo explico bien, pero como que siento como eso. Y justo dije, no es casualidad que me haya llegado justo ese recuerdo de cuando leí eso, cuando estábamos. Y casi no lo comparto, porque digo, capaz que nada que ver, pero bueno, por algo me llegó. Habrán Sí, señales, familia. Habrán señales. Qué tremendo todo. tremendo, tremendo. A mí me hace con mucho, y sobre todo desde el punto de vista de entender que todos somos uno, que es como acceder a Cristo, como dice Caro, que es nosotros, y acceder a eso que ya está nosotros, que es de nosotros para recordarnos. Me encanta, me encanta. Wow, claro. Es que en un punto es que es eso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, todos forman parte de esa misma Yo conciencia. me lo imagino como que si Dios fuera así, ¿no? Y nosotros como que estamos, como que somos muchos puntitos, ¿no? Entonces como que o volvemos a ser uno o el ego hace como lo contrario, como que cada vez nos aleja La más, ¿no? separación, claro. Entonces es como que la unión hace que nos volvamos a ser uno. Bueno, en el anterior encuentro, en una parte, recuerdo que se había mencionado que a nivel teológico hay distintos caminos. Entonces no es lo mismo que yo te diga el Espíritu Santo, que el ser superior, que yo soy. Pero a nivel experiencial es lo mismo. Y siento que en un punto es esto, que Dios, el Espíritu Santo, Jesús, en un punto todos forman parte de lo mismo, todos forman parte de esa misma conciencia, unidad. Así que qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Tremendo, tremendo. No sé si continuamos un poquito más, no sé qué andamos. Ah, quedó seco acá. ¿Se durmió? Mm. Eh, ¿Cuál era? Acá, la revelación, el tiempo y los milagros es ahora, ¿verdad? No, No, la expiación de los No, no, milagros. la la expresión. creación y los milagros. Mira, hablando de eso justito, yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Te convencerás de tu capacidad de lograrlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, lograrlos es su expresión y la expiación
la profesión natural de los hijos de Dios. Es el propósito. Mira, lo leo y me emociona. Pincho. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te indicaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios, porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación, y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación. Significa, reconoce tus errores y elige abandonarlos, siguiendo mi dirección. El error no puede realmente amenazar a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerza los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comporten contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como lo percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás.
Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador, como expresión de lo que verdaderamente eres. El milagro sitúa la mente en un estado de gracia. La mente, entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado que mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde se pueden conceder. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que puedan usarlos en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que lo extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto del tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. No sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Punto. Un montón. Siento que cada capítulo, cada paso que damos es como que fue una locura. Hermoso. Imponente. Tremendo. Bueno, y viste que reafirma una vez más esto de cómo los perdonados se juntan y, Sí. y yo siento que un poco estamos en esa, ¿no? Este Claro. mismo espacio, como ese perdón que llegó a través de ese reconocimiento, ¿no? De ese deshacimiento, de incluso del reconocer que, como se traía hoy, que todo sirve a la evolución de la conciencia, que muchas veces ponemos como juicio, esto está bien, esto está mal, esto me gusta en mi proceso, esto no lo quiero. Pero que más allá de eso, todo sirvió para la evolución y que en un punto nos unimos con nuestros hermanos y como que, bueno, en una parte lo mencionaba. Acá fue donde empezaste el arroz. Pero está haciendo que es hermoso, es hermoso. Bueno, a mí me volvió a la cabeza justo que estábamos hablando de esto de Jesús, ¿no? Y cómo empezaba, que era, yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Y como que en ese momento me cayó la ficha de esto que decíamos, ¿no? Como porque es el camino él. Y es como que sentí que por ahí nosotros al dividirnos, al separarnos, en la separación, en la ilusión, era como que cada vez nos separamos más, ¿no? Desde el ego. Entonces, al ego darle comienzo a ese proceso de deshacimiento del error, a través del volver a ser uno, del volver a Dios, por eso es como el único camino que podemos tomar, ¿no? Porque es el camino de regreso a casa, como bien dice. Mm. A mí me tocó como Es un montón. E incluso algo eh, que me vuela en la cabeza es que en un punto habla como de la convicción. Y yo
por lo que yo tengo interpretado, ahí la tiro a ver si ustedes qué sienten, pero por ejemplo se habla de la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la certeza es como ese sentir de tomar acción a pesar de que para la mente lógica no tiene mucho sentido. Yo tengo este llamado interno que te dice, es por acá. Es como que ni siquiera te lo presenta como una duda, como una pregunta, es como una certeza, como es algo ahí súper. Y la convicción es como esa confianza. Entonces en un punto también lo mencionaba como, uy, ¿dónde quedó? No, ahí lo devolví. Como la convicción llega con el logro. Te convencerá de tu capacidad de lograrlo, habla de los milagros, ya que la convicción llega con el logro. Y es como, ¿cuántas veces hemos experimentado milagros, pero como que la mente tiende a fingir demencia? Entonces como que ya hemos experimentado un montón de veces los milagros, pero como que tenemos como, ay, no sé qué hacer, y Dios, mostrame el camino, y cuántas veces, ¿no? Pero que si empezamos, e incluso en un punto también lo menciona, como de enfocarse, escucha mi voz, aprende a deshacerlo y haz todo lo necesario por corregirlo. Entonces, como empezar a confiar más en esa voz, en esa intuición, en eso que se expresa ahí en la voz de nuestra alma. Que hay veces que como que le queremos poner mente y trancamos ahí, le ponemos el palito a la rueda, pero bueno, siento que es como este espacio de sentir ese llamado a tomar la acción y ponerlo, y esto que se está dando es maravilloso, es hermoso. Tremendo, tremendo. Ahí me re quedó también como una que decía, y como curiosidad de entenderlo más, ¿no? Que salía como que te ahorrabas tiempo con decirle como qué milagros tienes que obrar. ¡Wow! Esa fue Me tremenda. encantó. Potente. Y creo que va también como alineado a lo que hablaban delante de que, claro, si uno quiere desde el ego hacer milagros, como que no va a hacer tanto milagro, pero en cambio si viene directo de ahí, de decir, o sea, tú guíame de esas superiores, como tremendo, tremendo. Claro, de lo que no nos hacemos cargo también. A mí me llegó mucho esto de, porque estoy en un punto en donde, bueno, ya les comenté al principio, y digo, bueno, a veces dudo, ¿viste? De, estoy capacitada para poder acompañar a otros en estos procesos tan profundos, y es como, entro en duda, y después había una parte donde hablaba de la convicción del propósito, y fue como, bueno, reafirmar el camino, ¿no? Que a veces uno va dudando, pero porque también es un ser humano y a veces nos creemos solos, que incluso estábamos ahí en, mientras leían y yo veía que la luz se apagaba, se prendía, se apagaba, se prendía, y digo, ok, ya sé que estás acá, o sea, entender esto, ¿no? ¡Wow! De que estamos sostenidos por algo mucho más grande y que tenemos un montón de asistencia, aunque a veces creemos que no lo es, o sea, eso me pareció como muy loco, de la energía que se sentía, porque la luz esa está bajita siempre, pero empezó a subir y empezó a bajar, empezó a subir y digo, no, Oh, qué tremendo esto y qué poderoso, ¿no? Pero es Pero, esto, como, es como se la sentí como la luz del faro, ¿viste? Como el por acá, como me ese encanta. llamado de que realmente es, y que aunque a veces tengamos miedo a todo ese propósito que nosotros ya tenemos dentro y comenzar a permitirlo ser también, ¿no? Porque no por nada estamos acá hablando todos como en una unidad, sin, y también permitiendo esto, ¿no? De la mente, que a veces sintiéndonos humanos en estas experiencias y decir, bueno, está bien que a veces dividamos, está bien que a veces querramos buscar lo bueno, lo malo, porque también fue de donde vinimos y bueno, creando una nueva humanidad, ¿no? A lo que queremos llegar de que dejen de haber estas creencias de lo malo, lo bueno, y comenzar como a disfrutar un poco más de este infinito presente. Qué hermoso. fa. Bueno, Literal, es que mientras decías eso, me recordaba esta parte que recién habíamos leído. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Entonces, como, lo único que te pide es disposición, es como, él lo va a hacer y te está dando todo, como,
Esa es la parte de Ah, manito, porque encima, bueno, yo ya realicé el segundo encuentro y a veces como que, viste, como decís, cómo manejo todo esto, cómo puedo acompañar a otros, y es como muy fuerte porque a la misma vez se siguen presentando las oportunidades y decís, bueno, está bien, voy, pero en el vamos también está la vida normal, ahí empezamos a mm, cuestionar las cosas y, y bueno, y el cuerpo también habla, viste, es como el dolor de garganta, bueno, qué es lo que, cuál es la verdad, viste, ya empezamos en las dudas y bueno, ahí mm. andamos surfeando todas esas emociones que bueno, más adelante vamos a entender para qué todo esto, pero hoy en día estoy Ay, así, está qué fluyendo, pero o sea, no bendición. desde no desde el sufrimiento, ¿sí? Eso es como, bueno, estoy acá, vacío, absórbeme y veremos. Mm. Es que literal, bueno, un poco fue, mientras decías eso, recordaba lo que había dicho Chris, esto de que, ¿cómo era? Pregúntame qué milagros debo realizar. Porque, bueno, en una parte viste que había dicho, no nos dejes caer en la tentación. O sea, reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Y es que muchas veces voy a sentir esa desconfianza o ese sinsentido, ese, no sé si realmente estoy preparado, si podré sostenerlo, si soy capaz, si soy suficiente. Pero es como, justamente, reconoce tus errores y elige abandonarlo siguiendo mi dirección. Es como, siento que está ahí, en Sí, ese es como vacío, en ese, confiar, ¿viste? Es en como ese acto de confiar en vacío que ya no sé quién soy, ahí es donde estamos como, se está acomodando, se está alineando en coherencia a ese ser, a esa verdad más profunda que surge del ser. Y ahí es cuando surge en la garganta, ¿no? Porque claro, eso nace en las tripas, esa verdad. Y después, ¿cómo sí, expreso yo todo esto que estoy, con lo que estoy conectando? ¿Cómo bajo ese cielo a la tierra? Ahí está el poder de la sí. palabra, ¿no? El poder creador. Entonces siento que es todo como... Sí, no, y aparte lo más loco de todo esto, que me encantó porque el primer capítulo se llama Milagros, y mi mamá se llama Milagros, y fue como, estoy conectando mucho con todo esto de la muerte, incluso quiero ver las posibilidades de ver, de hacer acompañamientos en relación a lo que es el duelo, porque digo, si integraríamos el duelo como, o la muerte como algo natural y no veríamos separación, ahorraríamos mucho sufrimiento a muchas personas, porque es un cambio de perspectiva nada más, ¿viste? Tal cual. Bueno, Pa, acá, literal, hace un rato habíamos visto Yo soy la resurrección y la vida, que siento que es un poco lo que nos vino a enseñar, pero lo primero que hicimos fue colgar un cuerpo en una cruz y adoramos a la carne en vez del espíritu. Él varias veces, bueno, acá dice, el espíritu está eternamente en estado de gracia y tu realidad es únicamente espíritu. O sea, entendimos todo, ¿vale? Siento que es hermoso Bueno, y es pero es que como en sacarle realidad, el peso a la muerte. sí, es que en realidad también es como esto, ¿no? El contexto y todo lo que se hizo para también manipular y manejar, porque obviamente Sí, como está claro. también la energía buena, también está la energía densa, y bueno, ahí estamos. Lo bueno es que ahora estamos en otra sintonía, con otras posibilidades, con otras personas que están mucho más despiertas, con estos espacios, o sea, esa es la magia, siento, y donde nosotros podemos realmente crear esos contextos para nuestros hijos donde, che, nada, sé libre, sé vos, y que no sea como algo de, tiene que ser de esta manera. Claro, es que eso para mí es una volada de cabeza, porque si le sacamos el peso a la muerte, empezamos a vivir de otra manera. Entonces como que hay una fluidez, una armonía que realmente ya, no sé, uno como que se saca una mochila y se permite vivir la vida de otra manera. Y si esa mochila no solo nos la sacamos, sino que no se la pasamos a nuestros hijos, esas futuras generaciones crecerían con otras herramientas o otro contexto, otra forma de ser y estar. Y creo que desde ahí, no sé, uno como que tendría menos miedo en emprender un camino que ahí arrancás, ¿no? Como sí o no, y qué sentido tiene, y como que se entregaría uno más al proceso. No sé, es hermoso. y qué imponente, ¿no? Que llegue esto de la muerte, porque el milagro más grande que nos dejó Jesús fue esto, o sea, o sea, literalmente se permitió morir en la cruz, por más que él, tipo, sí, el dolor, todo lo que pueda haber sentido, para demostrarnos
que la muerte no existía, o sea, para revivir literalmente y demostrarnos que no existía, ¿no? Él en un momento en el que estaba en la cruz dice como, o sea, yo podía orar ahora mismo y pedir a que baje un ejército de ángeles a que me saque de acá, pero no es la voluntad del Padre. O sea, la voluntad de Dios es que yo muera acá para mostrarles a ustedes porque es mucho más. Bueno, en el libro de oro del maestro Saint Germain dice que, o sea, la radiación cósmica que generó Jesús al haber muerto en la cruz, o sea, marcó como, y al resucitar, marcó como un precedente energético tan grande que fue como lo que nos permitió a nosotros, bueno, por eso él dice, como yo estuve para marcar ese viaje, ¿no? ¿Cómo era ese? Darle comienzo a la Darle comienzo a expiación. la expiación. Como que eso fue lo que nos permitió a todos entender que eso no Entender, claro, porque es el deshacimiento, entonces es como... Qué tremendo. Pero algo para mí que de lo que habías leído también y que hace mucho sentido con esto de la muerte es como esta parte que dice como respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. Y es como literal, es como si estás percibiendo de forma errónea, te vas a comportar como en relación a eso, ¿no? Entonces como lo importante ¡Guau! de eso, como nuestras acciones al final están diciendo de qué manera estamos percibiendo, ¿no? Entonces cuando percibimos de forma correcta, accionamos de forma correcta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, ¡Guau! Es que qué eso es un tremendo. montón, porque imagínate para el ego. ¿Qué impacto tengo yo? ¿Qué contribución, mi granito de arena, en qué puede cambiar? ¿Entendés? ¿Qué puedo cambiar siendo una gota en un océano? Y desde esta otra perspectiva es como todo, literalmente todo. La Es gota que imponente. cae y te mueve todo el océano, literal. ¡Claro! Es que No, es una locura. justamente es un cambio de perspectiva, hermano, es literal. Depende de los ojos y de la peli que también uno quiera ver. Eh, y a veces elegimos también sufrirla y tampoco está mal, o sea, es perfecto todo. Es perfecto todo. Porque en realidad es esto, ¿no? Bueno, ¿de qué manera lo quiero elegir ver? Bueno, y si hoy lo siento a ver como que es una cagada la muerte, lo veo como que es una cagada. Y si mañana lo quiero ver como que es un milagro y que me enseñó un montón de cosas, lo veo desde ese lugar. No es como, ¿por qué permitirle a la mente que juzgue qué es bueno y qué es malo cuando en realidad cada experiencia es particular y también cada ser es único? Y ahí empezamos como más a soltar el control y no más a jugar al otro de, che, ¿y por qué la persona está así? Es como que, bueno, nada, simplemente es la peli que cada uno se quiere contar, ¿no? Ahora es como yo me hago responsable de esa peli, porque en realidad esta realidad se materializa porque lo estoy viviendo yo. A ver, es muy tapado. Ah, qué fuego, Bueno, zarpado, claro, sí, fueguito. claro. Wow, quedamos todos integrando. Es que Es claro, no, es que es muy imponente, porque profundo, en un hermano. punto, sí, solo existe un único hijo de Dios. Uno como que va proyectando, entonces está esta situación que yo estoy observando, pero en un punto hasta inconscientemente yo también la estoy proyectando a esa persona que no quiere conectar o que está en desconexión de su Sí, espiritualidad o incluso de la muerte y hay ese total. rechazo. Entonces, Sí, sí, o inconscientemente es una claro, como forma lo que mismo. tengo también de proyectar ese mundo interno en el Y mundo desde qué externo, lugar ¿no? lo miro. Sí, 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 totalmente. Siento que quiero, Ah, pero no, es imponente, es imponente. es zarpado. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo entré en ese limbo el fin de semana porque yo dije, hablan muchas personas, o sea, se movió mucha energía, depresión, violencia de género, secuestro de una persona, de una mujer que de 3 días, Uh, suicidio, violación, todo eso fue el círculo, pero digo, la gente pudo hablar, o sea, eso para mí fue un montón, pero a la misma vez oh, digo, che, ¿qué estoy proyectando yo acá? Y por eso, ¿qué peli yo estoy viendo? Porque en realidad yo me imagino estos eventos como más alegres, y no, fue como demasiada energía que hasta ahora siento ganas de vomitar, pero también es esto, ¿no? Digo, bueno, reconocer que si no hay una separación y que ellos son mis hermanos y que son mis hermanas y que están atravesando un montón de cosas, quizás estoy a través de todo esto liderando todo un clan familiar, porque mi familia fue todo esto y todo tapado. O sea, es increíble cómo van
cómo la vida mágicamente te va poniendo en situaciones de, bueno, a ver el propósito acá. ¡Ah! Va ¡Qué a salir, ¿no? hermoso! Wow. Liberación cósmica. Es Sí, que pero yo a siento niveles eso, que generales también para que hermoso, pueda ¿entendés? conectar con la alegría, primero tiene que haber como todo ese proceso de vacío, de romper todo ese caos, Sí, ¿no? Es necesario para literal. que venga el nuevo orden. Pero mira, Entonces, yo siendo toda la persona consciente que puedo llegar a ser, igual el juicio como viene a, che, mirá qué proceso está, pero ¿cómo pueden estar así? Yo debería de estar, como las pretensiones de la mente o la ilusión mm, que la mente pone ante, o expectativas que es ilógico, ¿entendés? Porque es perfecto como tiene que ser. qué regalo, qué regalo. Qué regalo que, bueno, habla de la corrección, es como justamente de nuevo alinear el foco, la atención a eso, a la perfección, a que simplemente es, de que muchas veces queremos como etiquetar esto que está ocurriendo de una manera que está condicionada por nuestras experiencias pasadas, por toda la información que cargamos, pero que si lo ampliamos en el macro, simplemente es y ocurre de manera espontánea en virtud de lo que es, desde ese nivel de conciencia, ese estado. Entonces, es... Hermoso. Esta parte Qué imponente, cuánta expansión. de antes que decía como eso de que, creo que era que, con lo que entendí, ¿no? Que el milagro borraba el pasado, futuro, y entonces como eso, Ah, claro, todo lo que por lo general percibimos de forma errónea es porque en realidad estamos proyectando el pasado ahora en el presente, ¿no? Y evidentemente condicionando el futuro, entonces claro, cuando cambiamos la percepción, ahí está el milagro, ya no hay pasado, es como, estoy viendo realmente el presente que está ahora, ¿no? Y ahí el milagro, ¿no? Wow. Ponen. Mm. qué bendición. Ay, los amo, familia. Estos espacios son todo lo que está bien. Ah, Y más allá del espacio, esta presencia, esta conexión, porque hemos conectado con lo mismo en distintos espacios, entonces te das cuenta que no es el espacio, es la presencia que nos envuelve y nos sostiene y nos recuerda quiénes somos. es Doy palabras para